Tengo 28 años y durante mucho tiempo creí que la palabra familia era sinónimo de aguante. Aguantar miradas, comparaciones, silencios incómodos. Aguantar porque así son las cosas y porque, supuestamente, el amor justificaba cualquier desequilibrio. Me tomó décadas entender que no era amor lo que nos unía, sino costumbre y miedo. Crecí en una casa donde los roles se asignaron temprano y nunca cambiaron. Yo fui el mayor, el que debía saber comportarse, el que tenía que anticiparse a los problemas antes de que aparecieran. Mi hermano menor, Mateo, era otra historia. Él era el brillante, el protegido, el que siempre tenía una excusa válida. No fue algo que apareciera de repente. Estaba ahí desde el principio, incrustado en la rutina diaria como un mueble más. Mis padres, Laura y Ernesto, jamás lo dijeron en voz alta, pero lo demostraban en cada gesto. Si Mateo rompía algo, era porque estaba cansado o porque así aprenden los chicos creativos. Si yo cometía el mismo error, había una charla larga sobre responsabilidad y madurez. Con el tiempo aprendí a no quejarme. Descubrí que señalar la injusticia solo me convertía en el problema. Recuerdo un cumpleaños en particular, cuando yo tenía 12 y Mateo 9. Ambos pedimos bicicletas. A mí me entregaron una usada, con la pintura saltada y los frenos algo flojos. Agradecí, claro, porque eso se esperaba de mí. Mateo, en cambio, recibió una bicicleta nueva, de esas que brillan bajo la luz y huelen a tienda. Cuando pregunté por qué eran distintas, mi madre me miró como si hubiera cometido una falta grave. Deberías estar agradecido, dijo. Y ahí quedó el asunto. Esa fue la tónica de toda nuestra infancia. Yo aprendí a guardar, a planificar, a no pedir. Mateo aprendió que siempre habría alguien limpiando detrás de él. Mientras yo hacía tareas extra para no dar motivos de queja, él dejaba platos en su cuarto y ropa tirada por días. Mi madre entraba, ordenaba y luego me pedía a mí que fuera más comprensivo, que no todos funcionábamos igual. Con los años, esa diferencia dejó de ser sutil. Se volvió estructura. Yo empecé a entender que mi lugar era sostener, no recibir. Y aunque entonces no lo sabía, ese reparto silencioso iba a marcar cada decisión importante de mi vida. A los 15 años conseguí mi primer trabajo. Lavaba mesas en un café pequeño cerca de casa, nada glamoroso, pero me pagaban en efectivo y eso me daba una sensación nueva, control. Mis padres dijeron que era bueno para mí, que aprendería disciplina. Mateo, en cambio, cuando llegó a esa edad, escuchó exactamente lo opuesto. Mi padre le dijo que no tenía sentido trabajar tan joven, que debía disfrutar, que ya habría tiempo para responsabilidades. Yo escuché esa conversación desde la cocina, con el uniforme todavía puesto, y entendí que las reglas no eran universales. Mis horarios eran estrictos. Tenía toque de queda, incluso los fines de semana. Si llegaba tarde, había castigo, sin excepciones. Mateo no tenía límite alguno. Podía volver de madrugada un martes cualquiera y nadie le preguntaba nada. Cuando señalé la diferencia, mi padre se encogió de hombros. Cada hijo es distinto, dijo. Esa frase se convirtió en la coartada favorita para cualquier desigualdad. A los 16 ahorré durante meses para comprarme un auto viejo. Un sedán con más años que yo, pero funcionaba. Pagué el seguro, el mantenimiento, todo. Mis padres lo presentaron como una gran lección de vida. Cuando Mateo cumplió 16, apareció un auto casi nuevo en la entrada. Regalo. Sin discurso sobre sacrificio ni esfuerzo. Yo ya había aprendido a no preguntar, pero esa vez no pude evitarlo. Mi padre dijo que, como yo ya estaba acostumbrado a ahorrar, a todos nos había venido bien. Fue la primera vez que sentí algo parecido a rabia, aunque la tragué sin decir nada. En la escuela la historia se repetía. Si yo sacaba una nota que no fuera perfecta, había reproches. Cuando Mateo empezó a acumular materias reprobadas, la culpa fue del sistema educativo, de los profesores que no sabían motivarlo. Le contrataron tutores privados, caros, y celebraron su intento de mejorar. Yo estudiaba solo, de noche, después del trabajo, porque eso era lo que hacía alguien responsable. A los 19, mientras cursaba en un instituto y trabajaba a tiempo completo, mis padres me dijeron que debía empezar a pagar renta. Argumentaron que ya era adulto y que así aprendería a valorar las cosas. Acepté. Me pareció justo, incluso lógico. Pagaba todos los meses sin falta. 2 años después, Mateo cumplió la misma edad y no pagó nada. Cuando lo mencioné, mi madre dijo que él no estaba listo para esa presión. Yo sí lo había estado, aparentemente.
Pagué renta durante 3 años. Trabajé semanas interminables. Ahorré cada moneda y terminé financiando mi educación solo. Mateo siguió viviendo sin costo alguno hasta bien entrados sus veintitantos. En ese momento todavía no lo sabía, pero ya estaba entrenado para sostenerlo todo mientras otros se apoyaban en mí sin siquiera notarlo. Me transferí a una universidad pública después de ahorrar durante 2 años. Elegí una carrera práctica, algo que me permitiera estabilidad. No porque fuera mi gran pasión, sino porque estaba cansado de vivir al día. Trabajé más de 50 horas semanales mientras estudiaba. Dormía poco, salía menos y aprendía a organizar cada minuto. Mi meta era simple: terminar sin deudas y no volver a depender de nadie. Lo logré. Crucé el escenario el día de mi graduación con una mezcla de orgullo y agotamiento. Miré al público buscando a mi familia. Llegaron tarde. Se sentaron atrás. No llevaban cámaras ni globos, nada que indicara que ese momento significaba algo especial. Después del acto fuimos a cenar a una cadena cualquiera. Mi padre pasó la mayor parte del tiempo mirando el teléfono. Mi madre habló de los planes de Mateo, de lo difícil que sería para él elegir qué hacer con su futuro. Mi regalo fue una tarjeta genérica con una tarjeta de regalo mínima dentro. Ni siquiera habían escrito un mensaje. Aún recuerdo que el recibo de activación seguía adentro. No dije nada. A esas alturas ya había entendido que mis logros no alteraban el equilibrio familiar. Yo cumplía, y eso era lo esperado, no lo celebrado. Al año siguiente, Mateo entró a la universidad. Mis padres pagaron todo: matrícula, alojamiento, comida, gastos. Duró 3 semestres. Reprobó la mayoría de las materias y decidió abandonar. La reacción fue inmediata y suave. Al menos lo intentó, dijeron. No todos siguen el mismo camino. Yo escuchaba y asentía en silencio, consciente de lo absurdo, pero ya demasiado cansado para discutir. Después de graduarme conseguí trabajo como contador junior en una empresa mediana. No era un sueldo impresionante, pero era estable. Compartí un departamento pequeño con 2 compañeros durante un par de años. Ahorré como si fuera un reflejo automático. Nada de cenas fuera, nada de viajes, nada de lujos. Mi único objetivo era claro: tener un espacio propio, lejos del caos emocional que siempre había rodeado mi vida. Mientras tanto, Mateo saltaba de empleo en empleo. Nada duraba más de unos meses. Siempre había una razón: el ambiente, el jefe, el horario, el esfuerzo. Mis padres lo recibían cada vez como si volviera de una batalla. Yo seguía avanzando, lento pero firme, sin aplausos y sin red de seguridad. Finalmente, después de años de constancia, pude alquilar un pequeño departamento para mí solo. No era grande ni elegante, pero era mío. La primera noche pedí comida barata, me senté en un sofá económico y disfruté del silencio. No había reproches, ni comparaciones, ni expectativas ajenas. Solo tranquilidad. Y por primera vez entendí que la paz también podía ser una forma de éxito. Mudarse solo fue como aprender a respirar de nuevo. Mantener contacto con mi familia se volvió opcional, no una obligación constante. Seguía apareciendo en cumpleaños y fechas clave, pero dejé de asistir a reuniones improvisadas, a comidas que siempre terminaban girando alrededor de Mateo. Mis padres decían que me estaba volviendo distante. Yo lo sentía como supervivencia. En el trabajo, las cosas mejoraban de forma constante. Recibí aumentos, más responsabilidades, señales claras de que confiaban en mí. Nada espectacular, pero sólido. Estaba construyendo algo estable, sin sobresaltos. Creía, ingenuamente, que mi vida por fin avanzaría sin interferencias. Hasta que una noche, sin aviso, Mateo apareció en la puerta de mi departamento. Abrí y lo encontré ahí, parado en el pasillo con 2 bolsos grandes y una caja con su computadora. Sonreía como si fuera una visita casual. «¿Puedo quedarme un tiempo?», dijo, avanzando un paso, como si la respuesta ya estuviera dada. Me quedé inmóvil. Le pregunté qué estaba pasando. Resultó que nuestros padres, después de años, finalmente le habían puesto una condición: pagar una renta mensual o irse. Mateo no hizo ni una cosa ni la otra. Apostó a que era una amenaza vacía. No lo fue. Esa mañana discutieron fuerte y lo echaron. Su solución fue venir a mí. Le dije que no. Sin rodeos. No podía quedarse conmigo. Mi departamento era pequeño y, sobre todo, no estaba dispuesto a convertirme en su nuevo sostén. Su expresión cambió rápido. Pasó de sorpresa a indignación. Probó con promesas: que sería temporal, que buscaría trabajo,
que ayudaría en casa. Eran las mismas palabras que había escuchado toda la vida. No cedí. Le dije que tenía 25 años y que debía hacerse cargo de su vida. Se quedó esperando, convencido de que cambiaría de opinión. Cuando entendió que no lo haría, tomó sus cosas y se fue sin despedirse. Cerré la puerta y sentí algo inesperado, alivio. Ninguna culpa. Solo la certeza de que, por primera vez, había dicho no sin justificarme. No tardaron en llegar las consecuencias. Al día siguiente comenzaron las llamadas. Primero mi madre, luego mi padre, después Mateo. No contesté. Escuché los mensajes esa noche. Culpa, reproches, amenazas disfrazadas de preocupación. Decían que la familia se apoya, que yo no era así, que estaba abandonando a mi hermano. Guardé el teléfono y me fui a dormir. No sabía aún que ese no había sido el conflicto. Solo había sido el detonante. La semana siguiente fue un asedio constante. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Mi madre alternaba entre llanto y reproches. Mi padre hablaba con tono autoritario, exigiendo que arreglara la situación. Mateo pasaba de las súplicas a los insultos con una facilidad casi admirable. Una madrugada me llamó 11 veces seguidas. El mensaje de voz fue un monólogo cargado de victimismo, diciendo que nunca pensó que yo pudiera hacerle algo así, que siempre me había admirado. No recordaba un solo momento en que eso hubiera sido cierto. Luego se sumó la familia extendida. Una tía me escribió diciendo que no podía creer mi falta de corazón. Mi abuela dejó un mensaje diciendo que rezaba por mí, como si hubiera cometido un pecado grave. Lo curioso era que ninguno de ellos ofrecía su casa. Todos parecían estar de acuerdo en que yo debía hacerme cargo, simplemente porque había logrado estabilidad. Una tarde llegué a casa y vi a mi madre y a mi tía frente a mi puerta. No abrí. Me quedé del lado de adentro, en silencio, mientras golpeaban y pedían hablar. Finalmente les dije, sin levantar la voz, que no iba a abrir y que se fueran. Mi tía insistió en que solo querían dialogar, que éramos familia. Respondí con calma que Mateo era un adulto y que debía resolver su vida como cualquiera. No hubo gritos ni escenas dramáticas de mi parte. Solo una afirmación clara. Me puse los auriculares y las dejé ahí. Esperaron varios minutos, convencidas de que cedería. No lo hice. Antes de aislarme por completo, envié un único mensaje al grupo familiar. Mateo es mayor de edad. No voy a seguir discutiendo esto. Luego silencié el chat. El efecto fue inmediato. Los mensajes comenzaron a caer uno tras otro, llenos de acusaciones y decepción. No los leí. Durante un par de semanas hubo un silencio extraño. Pensé que quizá, por una vez, habían aceptado mi límite. Me equivoqué. Un jueves por la tarde, salí del trabajo agotado. Caminé hacia el estacionamiento y vi la camioneta de mi padre junto a mi auto. Él estaba apoyado contra la puerta, con los brazos cruzados, mirándome fijamente. Supe al instante que no estaba ahí para conversar. Dijo que teníamos que hablar. Respondí que iba a casa y que, si quería, me llamara. Dijo que ya lo había hecho. Me bloqueó el paso cuando intenté rodearlo. El estacionamiento estaba casi vacío. Sentí un nudo en el estómago. Me dijo que iba a alojar a Mateo, que no era una petición. Le respondí que no, que era mi casa, mi decisión. Algo en su expresión cambió. Me acusó de creído, de sentirme superior. Dije que no se trataba de eso, sino de límites. Se rió, una risa seca, y dijo que el límite no era abandonar a la familia. Le respondí que Mateo no necesitaba rescate, sino consecuencias. En cuanto las palabras salieron de mi boca, supe que había cruzado una línea. Mi padre dio un paso más hacia mí. Su rostro ya no mostraba frustración, sino algo más oscuro. Dijo que era un ingrato, que después de todo lo que habían hecho por mí, así les pagaba. Le respondí, con la voz temblorosa pero firme, que yo había pagado mis estudios, que había trabajado desde adolescente y que aún así me cobraron renta mientras Mateo vivía sin responsabilidades. Su respuesta fue inmediata. Yo siempre había sido fuerte, autosuficiente, por eso no necesitaba tanto apoyo. Intenté pasar de nuevo. Dije que la conversación había terminado. Me sujetó del brazo con fuerza y me ordenó que ayudara a mi hermano. Le pedí que me soltara. No lo hizo. Dijo que si no obedecía, estaría muerto para la familia. No alcancé a responder. Me empujó con violencia. Perdí el equilibrio y caí al suelo. Todo ocurrió rápido, confuso, irreal. Sentí un golpe seco en el rostro y luego otro impacto que me dejó sin aire. No voy a describir más que eso. No hace falta.
Lo esencial es que mi propio padre me agredió porque no acepté seguir siendo el respaldo de su hijo favorito. Después de unos segundos que parecieron eternos, se detuvo. Su tono cambió, como si nada hubiera pasado. Dijo que Mateo necesitaba ayuda. Luego se fue, dejándome tirado en el estacionamiento. Me quedé allí unos instantes, respirando con dificultad, comprobando que podía moverme. Nada parecía roto. Me levanté despacio. Me miré en el reflejo de una ventana y vi las marcas evidentes de lo ocurrido. Me senté en el auto sin arrancar y sentí algo inesperado. Calma. Fría. Clara. Definitiva. Saqué el teléfono y llamé a emergencias. Hablé despacio, con precisión. Dije que quería denunciar una agresión. Di nombres, ubicación, detalles. No omití nada. En menos de 10 minutos llegaron 2 patrullas. Expliqué todo. Fotografiaron las lesiones visibles. Tomaron nota de las amenazas y me preguntaron si quería presentar cargos. Dije que sí sin dudarlo. Me preguntaron si estaba seguro. Lo estaba. Después fui a una clínica. Todo quedó registrado oficialmente. Cuando llegué a casa esa noche, estaba agotado, dolorido, pero algo dentro de mí se había acomodado. Por primera vez no había retrocedido. A la mañana siguiente desperté con decenas de llamadas perdidas y mensajes. No leí ninguno. Sabía que la tormenta apenas comenzaba, pero también sabía algo más importante. Ya no había marcha atrás. A media mañana tocaron a mi puerta. 2 agentes me informaron que habían localizado a mi padre y que había sido arrestado. La acusación era formal. Me explicaron que había intentado minimizar lo ocurrido, llamándolo una discusión que se salió de control. Mi madre, según dijeron, gritaba que todo era una exageración y que la policía estaba destruyendo a la familia. Escuché sin reaccionar. Nada de eso me sorprendía. Me preguntaron si quería solicitar una orden de alejamiento. Respondí que sí. Completamos la documentación ahí mismo. En pocas horas se emitió una orden temporal que le prohibía acercarse a mí, a mi casa y a mi lugar de trabajo. Cuando los agentes se fueron, el teléfono colapsó. Decidí atender una llamada, la de mi madre. Estaba fuera de sí. Gritaba que había mandado a arrestar a mi propio padre, que no entendía cómo podía hacer algo así. Le respondí, con calma, que me había agredido. Dijo que no había sido para tanto, que seguro yo había provocado algo. Ahí quedó claro que, incluso con pruebas, yo seguía siendo el culpable. Lanzó su ultimátum final. Si seguía adelante con la denuncia, dejaba de ser su hijo. Respondí de acuerdo y colgué. Bloqueé su número, el de mi padre, el de Mateo y el de cualquiera que intentara presionarme. En menos de una hora corté contacto con casi toda mi familia. El silencio que quedó fue inmediato y necesario. No fue vacío, fue alivio. Con el correr de los días me fui enterando, por algunos primos que no se sumaron al acoso, de que todo estaba desmoronándose. Mi padre quedó en libertad bajo fianza, pero con cargos formales y la orden de restricción vigente. Eso solo ya había provocado cancelaciones, discusiones y un clima irrespirable. Mateo se mudó con una tía, que por primera vez le exigió pagar renta y cumplir reglas. No lo tomó bien. Mi abuela intentó organizar una intervención. Dejó un mensaje largo, dramático, pidiéndome que retirara la denuncia y dejara el pasado atrás. Guardé el mensaje y lo archivé junto con todo lo demás. Esto ya no trataba de vivienda ni de Mateo. Trataba de un límite cruzado con violencia. La familia empezó a dividirse. Algunos publicaban mensajes ambiguos sobre traición y valores. No respondí. Otros, en privado, me apoyaron. Me dijeron que siempre habían visto el trato desigual y que entendían por qué había explotado todo. Agradecí, pero mi decisión no dependía de eso. El proceso legal avanzó lento, pero firme. El abogado de mi padre intentó presentar el caso como un mal momento, un error. Mi abogado respondió con hechos, grabaciones del estacionamiento, informes médicos, mi declaración y el testimonio de un compañero que había visto parte de la escena desde el edificio. Cuando ofrecieron un acuerdo, retirar cargos a cambio de una falta menor, lo rechacé sin dudar. O asumía lo que hizo o iríamos a juicio. Y fuimos a juicio. El juicio fue más corto de lo que muchos esperaban, pero no por falta de tensión. Desde el primer día quedó claro que no sería un trámite discreto que se resolviera con excusas. La fiscalía presentó las pruebas con un orden casi quirúrgico. Cuando proyectaron el video del estacionamiento, la sala quedó en silencio. Yo no miré la pantalla. No lo necesitaba. Ya había visto ese momento demasiadas veces en mi cabeza.
El impacto en el jurado fue evidente. No había interpretaciones posibles ni zonas grises que explotar. Los hechos estaban ahí, desnudos y claros. Mi declaración ocupó gran parte del segundo día. Me senté frente a desconocidos y conté la historia completa sin adornos. No hablé desde el enojo. Hablé desde la precisión. Expliqué la discusión, el intento de irme, el bloqueo del paso y lo que ocurrió cuando me mantuve firme. El abogado defensor intentó llevar la conversación hacia la dinámica familiar, hacia supuestos resentimientos acumulados. Respondí sin desviarme. No estaba ahí para resolver la historia de mi infancia, sino para relatar una agresión concreta. Cuando terminó el contrainterrogatorio, supe que ya estaba hecho. El jurado deliberó pocas horas. El veredicto fue unánime, culpable. Mi padre fue condenado a una pena de prisión breve en el sistema del condado, libertad condicional posterior, clases obligatorias de control de ira y una orden de restricción extendida por varios años. La condena quedaría registrada de forma permanente. No estuve presente el día de la sentencia por la orden de alejamiento, pero mi abogado me llamó apenas terminó. Colgué y me senté en mi departamento, en silencio. No sentí euforia ni tristeza. Sentí cierre. La reacción familiar fue inmediata y violenta, al menos en palabras. Mi madre publicó un mensaje largo en redes sociales diciendo que yo había destruido a la familia por orgullo, que había enviado a mi propio padre a prisión por una discusión menor. Guardé capturas de todo. No respondí. Mateo intentó comunicarse a través de un conocido, diciendo que ahora entendía lo que había pasado, pero que algún día me arrepentiría. No contesté. Con el paso de los meses, las consecuencias se acumularon. Mi padre perdió su trabajo. Mi madre asumió más horas para sostener la casa. Mateo fue despedido otra vez y terminó regresando al mismo lugar del que nunca quiso salir. Yo seguí adelante. Recibí una promoción en el trabajo. Conocí a alguien con quien empecé a construir algo sano, sin presiones ni exigencias disfrazadas de afecto. Por primera vez, nadie me pedía que cargara con problemas ajenos. Meses después recibí una carta de mi padre, filtrada por mi abogado. No había una disculpa real, solo explicaciones y pedidos vagos de reconciliación. La archivamos. No respondí. Hace poco compré una casa. No es grande ni ostentosa, pero es tranquila. El día que firmé, Mateo llamó desde un número desconocido. Dijo que quería pedir perdón, que ahora entendía todo. Le recordé, sin elevar la voz, porque me había ido. Dijo que la familia debía perdonar. Le respondí que la familia no se agrede. Colgué y volví a sentarme en el jardín, en silencio. Aquí terminó mi historia con ellos. Y aquí empezó, por fin, mi vida. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video, y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.